¿Viniste vos alguna vez antes acá al Tortón? Sí, no tan al fondo, pero sí. Al bar, sí. Sí, me gusta el Tortón. Pero siempre hay tantos turistas que ya es como estar en un decorado. Sí, ¿no? De bar típico que queda poco. No, los bares viejos me encantan. Pero bueno, cuanto más hecha mierda está, más se ve a los galgos a veces que caen en la base, está destruido. Pero claro, no es un bar que cero turistas, hay gente real, digamos. Los bares los destruyeron todos para hacerlo. La Paz, por ejemplo. Sí, no, La Paz capaz. es increíble lo que hicieron, lo destruyeron. Pero bueno, ¿empezamos? Cuando quieran. ¿Y hay alguna relación en esta posición que vos tomás en M, que está frente a cámara, con el hecho de que sea una historia más personal y por otro lado en Tierra de los Padres apareces, pero de manera mucho menor con el hecho de que es un tema así más colectivo? Sí, en realidad más bien parte de la previa. Yo nunca me sentí cómodo con la idea lo que se llama el documental subjetivo. Siempre me pareció un poco forzado. En general estaba casi de moda. Ahora, no sé si pasó, pero bueno, está mucho más trillado. Me parece que muchas veces no está justificada la presencia del realizador en cámara. No es algo que me interese particularmente. Entonces, de hecho, por eso un poco decidí que no estuviera la voz, ir un poco en contra de lo que sería como el típico. Para mí creo que la marca clave de ese tipo de formato es la voz del realizador, más allá de cualquier otra marca. Entonces, bueno, era ir un poco en contra de... Yo tampoco le quería escapar porque me parece que en Tierra yo era parte en todo caso de ese coro, pero yo soy uno más de las voces, digamos. No, así como también es un modo de marcar para atrás, que en M no deja de ser algo así, más allá de que en general se la interpreta como una especie de presencia fuerte del yo y hay un par de intervenciones fuertes, si vos querés, pero Quizás si estás uno, como guiando el coro en todo sí, caso. pero digamos, si uno cuenta, por ejemplo, M dura 2 horas y algo, bueno, mi presencia hablando deben ser 10 minutos de toda la película, incluso en la parte de las preguntas, digo, no es no es una voz tan constante, hay un coro en M, ¿no? Es un coro que está recorrido por la búsqueda, pero es un coro igual que en Tierra de los Padres, digo, para mí eso me interesa más el coro que el otro, aunque ¿Y bueno. el coro te interesa en relación a cómo contar la historia? O sea, el modo de ver la Me interesa historia, ¿no porque le siempre pasó? hay, más allá de que haya voces más privilegiadas o no, o que se autodefinan como privilegiadas, siempre la historia es un coro, digamos, siempre hay coro. Y el coro, bueno, tiene otra musicalidad en todo sentido y otra diversidad y es como un choque ahí de cosas, es mucho más interesante que cualquier voz solitaria, digamos. Este, Y en las dos, que yo pensé que quizás podía ser uno de los puntos obsesivos, trabajás como desde los fragmentos, sí, también, ¿no? El claro. fragmento de la palabra, los Sí, distintos sí. testimonios en M, ¿no? Sí, está todo, me parece que está todo un poco Los ligado. fragmentos de los textos en Tierra de Está los todo ligado, me Padres. parece que las voces son fragmentos, también son fragmentos las imágenes, también es fragmento de la historia. Es decir, en realidad es como la idea de que efectivamente hay un trabajo de reconstrucción y ponerlo también, digamos, explicitarlo. La idea de que uno está haciendo una especie de collage o de... Sí, exactamente, ¿no? Ahí va. Inclusive en M es como si fuera un collage en el momento que sacás todos los afiches, ¿no? Ponés la foto de tu mamá y después Que empezás para a mí la agregar película cosas. es eso, más allá de que tenga una estructura clásica, si no quiera. Me parece que una cosa no quita la otra, es decir, por un lado, digo, pero en ese sentido, digo, a la vez que asumo mi condición postmoderna, trato de trascenderla, en el sentido de decir, bueno, sí, hay citas, hay fragmentos, no hay tal vez un gran relato y a la vez está la búsqueda en armar algo con todas sus contradicciones y sus claroscuros, eh, vaya para alguna parte, digamos. No es que está dando vueltas en la nada, sino que trata como de pensar que si no hay una historia hay que hacer lo posible por encontrar alguna, digamos.
también hay en las dos, ¿no? Como una presencia muy fuerte de los detalles, ¿no? En M aparecen los detalles de todos los gestos que vos haces cuando entrevistás, cuando hablas con tu hermano. Hay un detalle que me encanta cuando estás con un árbol de moras. Sí. ¿Estás como recordando algo en esas moras? Sí, hay cosas que son como inconscientes. Digo, eso lo vi después cuando yo mismo veía el material. Y otras cosas que son buscadas, digamos, hay una mezcla de cosas. Las moras estaban ahí, son de ahí, no es que es otro lugar. Efectivamente, además eran uno de los pocos recuerdos que tenía de esa infancia. También remite a una idea proustiana que también aparece en otro momento, en una pintada callejera, pero bueno, son cosas que están ahí que no importa si alguien las entiende o no, digo. De hecho, a ver, explicar un poquitito nomás. No, por ejemplo, lo de las moras también yo había escrito en algún, no me acuerdo si en algo que salió en El Ojo Mocho, creo que estaba. Un texto que efectivamente es como después fue parte de un guión previo donde estaba esa voz desapareció y quedó la imagen, digamos. La voz, si vos querés, explicaba justamente la idea de bueno, esas moras estaban ahí, el juego con la Magdalena de Proust, que lo hace recordar el pasado, en fin, la memoria involuntaria, bueno. Todo ese tipo de referencias, si se quiere, literarias, o por lo menos que estaban puestas en palabras, desaparecen, pero algo queda en la película. En la película quedaron como una especie de, bueno, de impregnación, digamos, de evocación, que incluso me parece, para el que no tenga estas referencias, de todos modos, claramente te hace el sentido sospechar lo va que a de algo de entender. eso se Sí, trata. me parece que sí. Digo, no hace falta haber leído a Proust para entenderlo, pero me parece. En ese sentido también en Tierra, porque algunos me preguntaban, digo, yo no estoy pensando en un espectador letrado ni mucho menos, me parece que son películas que las puede entender cualquiera y que las entendió cualquiera, digamos, no hace falta, no sé. Sí, haber tenido un recorrido intelectual enorme para poder verlas. O ir con un manual o algo así para, digo, desde ya son películas que presuponen una especie de espectador interesado, o que bueno, pero a la vez me parece que están pensadas para términos muy amplios. Y detalles, estos decían que eran, dijiste, ¿no? Como detalles que habían aparecido así medio azarosamente. Y detalles buscados, con el NM, que serían los carteles, los alambrados, algo que sí lo buscaste. Pero siempre, en general todo es encontrado, e incluso lo que está puesto fue encontrado en algún momento. Digo, lo que se quema en un momento, por ejemplo, son cosas que, bueno, en algún momento guardé por algún motivo, digamos. ¿Y de eso que quemaste, lo quemaste, no te quedaste nada o hiciste copia? Lo quemaste verdaderamente, qué sé yo hubiera hecho copia. No, porque para mí quedaba en la película, de algún modo era como lo que se quema pero queda en la película, de algún modo. O sea, queda la imagen de la película. O sea, no existe en la realidad, pero está en la película. No, pues si no hubiera tenido, digamos, hubiera sido una... Ahí está donde también esto del documental y la ficción. Hubiera sido falso, yo hubiera quemado una copia, hubiera tenido otra cosa, porque a veces son diarios, lo cual... Pero bueno, el único diario que tampoco es que tenía otro, era ese. ¿No? Sí, son muy difíciles de conseguir. No, por ahí en las hemerotecas están, pero digo, no hubiera tenido ningún valor quemar. Si no era una verdadera copia. la quemada, digamos, ¿no? Si no le pareciera, bueno, tener un tratamiento de ti. Y si la desaparición se convirtiera en fallecimiento, y un tratamiento fruta. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Muerto en vivo, está desaparecido. ¿Y los espejos que aparecen en M? ¿Qué tienen que ver? ¿Como con una No, construcción los espejos estaban, de búsqueda de no la es que identidad? no fui a comprar ningún espejo, son espejos que estaban. Bueno, pero te paras frente al espejo, te filmas frente al Porque, espejo. porque todo el tiempo está esa cosa de la dualidad y a la vez de la identidad y nada. Era un modo
también tenía que ver con cómo me sentía en términos de había momentos como de disociación, de donde pensar cosas contradictorias uno mismo sobre las mismas personas, sobre la película, sobre el caso, sobre todo. Es decir, no es que uno iba y tenía como todo estaba claro, perfecto. Si no hay como un ambiente de duda, ¿no? Como de alguna manera. Claro, pero contra lo que puede parecer, porque creo que en general lo que se lee cuando se ve la película es una especie que está bien, es parte de la construcción posterior en montaje, es como una especie de dirección literalmente mucho más lineal de la que fue la realidad. Pero bueno, era así. No quería que fuera caótica la película, no quería que fuera una especie de espejo estallado tipo Los Rubios, sino que tuviera ninguna continuidad. Reconstruida, pero... En Tierra de los Padres no sé si son detalles, sino más bien es esto que pasa, ¿no? Como entre recitado y recitado, ¿no? La mariposa, los gatos peleándose por la paloma, los obreros. Sí. Eso es algo que sí, digamos, lo habías pensado. No, Después nada. se te apareció la mariposa, ¿no? Yo sabía, mi miedo era si iban a aparecer cosas o no, porque teníamos un tiempo limitado, fue un rodaje más tradicional, digamos. Se filmó en 4 o 5 semanas, todo el día ahí, y bueno, era estar como quien va a pescar cosas. Se me deben haber pasado 1000 cosas buenísimas, creo que por suerte algunas buenas las capté, pero era eso, estar como en estado de alerta. Incluso a veces filmar sin saber muy bien lo que estábamos filmando, quiero decir en términos de, que siempre pasa en el documental, pero de saber si eso va a servir o no, si eso va a tener un sentido dentro de algún lado o no. Que me parece más fue un poco lo más desafiante o lo más interesante de todo, digamos. Pues podría haber sido una película, y de hecho en un primer montaje eran todas las lecturas, era como una cosa mucho más programática y mucho más cerrada, más puesta en escena, si uno quiere, y todo el resto era, bueno, cómo integrar la parte más documental o la parte más azarosa con lo más aparentemente puesto en escena, o que puesto en escena, es decir, que fluyera y que no hubiera un choque entre las dos cosas. Digo, en teoría, la teoría era que funcionara, ahora que después funcionara o no, no estaba claro hasta editarlo. Y por suerte creo que nadie, nunca, en general no es algo de lo que suele hablar, con lo cual quiere decir que en la película funciona, pero fue un trabajo ver que, digo, no era que era algo que de por sí iba a caminar solo. Todas eran como piezas que hay que ver si se integran o no, que puede pasar en cualquier película, en la ficción también, pero en un documental mucho más. Uno tiene cosas que después va poniendo como en un guiso, y a veces hay cosas que no van, lo expulsa el guiso, digamos, y hay cosas que obliga, y bueno, sí, digo, ingresó al sistema. Sí, más bien parece como inevitable, ¿no? Como se va colando la vida entre recitado y recitado. Pero como pueden pasar cosas, uno está ahí, de hecho había momentos donde el mismo equipo me miraba diciendo que estamos filmando, porque digo, la mariposa, parar todo para lo de los gatos, pues estábamos haciendo otra cosa y era... ¿No les pareció? Es difícil salir, no, porque uno está armando una hora, una cosa, y de repente salgamos de acá y vamos a esto, pues está pasando esto acá y quiero filmarle, voy a de esto. Estando muchas horas ahí, no pasan tantas cosas, pero digamos, uno está metido en la realidad. Cuando uno está metido en la realidad, saber qué cosa es valiosa y qué no, es muy difícil de percibir. Entonces, bueno, uno tiene que estar justamente muy abierto para cosas que otro dejaría pasar, filmarlas, y a la vez, en general, bastante se integraron, no diría todas, pero buena parte. Pero uno, la verdad que en ese momento realmente no sabe si eso va a servir o se va a dejar integrar o no. Es una apuesta, digamos.
Y el hecho de poner en presente esos textos, por el hecho de ser recitados, ¿no? Bueno, en la actualidad por personas que en ese momento ellos estaban y demás, o sea, ¿tiene que ver con tener una mirada crítica desde el presente sobre el pasado? Sí, pero básicamente además de eso, que sí, desde ya, es como reconocer también que no hay que el pasado siempre es mirado desde el presente, no hay pasado. Así como no hay una observación pura de la realidad, tampoco hay el pasado como tal, no existe. El pasado siempre es una revisión, digamos. Siempre hay alguien que está releyendo literalmente eso de alguna manera y desde un lugar específico. Entonces era poner en escena literalmente eso. No hay ni alguien disfrazado de Belgrano, ni tampoco alguien que hace de Belgrano, ni tampoco alguien que está como tratando de capturar el fantasma de Belgrano. Es alguien que en un determinado momento preciso está leyendo algo y hay algo de ese lenguaje donde se deja capturar o no, digo, porque hay lecturas interesadas, hay lecturas desinteresadas, hay lecturas de alguien que no sabe lo que está leyendo. Del mismo modo que uno lee que cualquiera o todos leemos la historia. No toda lectura de la historia es consciente. Digo, todos de algún modo cotidianamente estamos también caminando y moviéndonos sobre el pasado. Como releyendo, como retomando. No, a veces por eso, pero no necesariamente todo el tiempo conscientemente. Ya estamos, por ejemplo, en un ambiente que está claramente habitado o está jugando a invocar fantasmas, pero toda la ciudad, digamos, lo es, a veces no de modo tan consciente. ¿Y qué pasa en M, ¿no? Con esta cuestión del pasado y de retomar el pasado cuando hay algo de la transmisión de la experiencia que queda cortado? No, es que bueno, me parece que también eso es, yo diría, es casi la regla y no la excepción, aunque parezca lo otro. Me parece que en realidad siempre hay un trabajo sobre justamente de reconexión. Después lo que pasa es que en general en los productos, sea académicos, de los libros de historia o las películas históricas o lo que sea, o los documentales, lo que suelen hacer es dejan afuera la marca de ese trabajo de reconstrucción y presentan fluidamente aquello que en realidad hubo que sudar para lograr. Entonces, en realidad era como, bueno, al revés, a mí me interesa justamente mostrar la marca del trabajo de reconstrucción, digamos. El trabajo de sutura. ¿Y lo pensás así como generación? No sé, al menos a mí me pasa. No por ausencia, quizás como en tu caso, sino por silencio, que es como otra manera de estar ausente. Como esto, ¿no? Una generación que quedó ahí como perdida o callada, ¿no? Y hay algo de esa experiencia que no se terminó de transmitir. O se transmitió de otras maneras, o fueron otros Yo no, los que las sí, transmitieron. bueno, yo no sé si nos pasa siempre. Probablemente lo que pasa es que haya en épocas más duras o más trágicas o más significativas, que eso se perciba más. O deje más huellas porque también hay como un trauma ahí. Entonces, pero Como que supongo tiene que un siempre hay acento cosas mayor no por ese habladas. motivo, pero que sí. Siempre hay cosas no habladas. Lo que pasa es que a veces cuando lo no hablado es importante, digamos, o es trágico, o es central, o es algo no resuelto, y bueno, sí, ahí el corte se nota más. Y lo no hablado entre comillas, porque a veces puede también suceder, y creo que pasa, que hay temas sobre los que supuestamente hay como una especie de lugar común, sobre el cual, por ejemplo, a la dictadura ya sabemos todo, ya se habló todo, ya se filmó todo. No es así, es mentira. En todo caso, se dice siempre lo mismo, de la misma manera, qué sé yo. Entonces provoca un efecto de saturación y de falso hablado, digamos. idioma no se va a volver a repetir, son momentos únicos en la vida, ¿viste? Es decir, porque las condiciones del país no son las mismas, porque las personas no son las mismas, porque yo, por suerte, crecí y cambié mi forma de ver las cosas.
Las dos tienen como un recorrido, ¿no? O sea, hay como un recorrido por la historia, un recorrido geográfico, ¿no? En M vas pasando por distintos centros clandestinos, por organismos de derechos humanos, por el INTA, ¿no? En Tierra de los Padres el recorrido, bueno, cronológico del principio con el himno, entonces hace un recorrido ahí, bueno, por la historia, a través de los fragmentos y por el cementerio mismo. Sí. Y en las dos está presente el avión, el ruido del avión, ¿no? Y terminan en el río y es como... El río es como el final del conflicto, pero es posible si es el río, es el otro cementerio, es el final del conflicto. No, el río puede ser bueno, en M también es el inicio. Sí. El río es el río es todo, pero digamos, y a la vez es nada, pero es eso justamente, como metáfora también. De hecho, ese plano final era casi lo que para mí justificaba la película, o sea, toda la película termina ahí y a la vez podría volver a empezar ahí también. Pero un bucle. Como en M, digo, que hay como una circularidad. Como entender por qué, digo, literalmente, por qué terminamos en el río, porque a veces en algún lado no me acuerdo una charla y pasaban el plano final, y ese plano final sin ver toda la película antes no se entiende. No tiene ningún sentido. No puedes, para llegar a ese plano tenés que verte como una abstracción, la película entera. ¿No? Por lo menos para que tenga el peso y la densidad que tiene en ese momento. Que es también un falso salir, porque es el único momento justamente donde salimos por fin del cementerio, del encierro ahí, pero en realidad no es una falsa salida, digamos, porque no es algo que va a resolver nada, vamos al otro cementerio, digamos. Qué sé yo. O sea, que las dos películas quedan como sin resolver, de alguna manera. Quedan sin resolver y a la vez algo resuelven, digamos. Las dos cosas están juntas, es como una especie de dialéctica negativa, digamos, para decirlo adornianamente. Qué sé yo, como algo de... Por un lado intentan trazar una historia, intentan armar un plan, pero a la vez lo desbaratan en el mismo hacerlo porque saben que cualquier cierre es falso. Pero sin renunciar por eso a la historia, en mayúsculas conmigo. Teniendo en cuenta ya tenés alguna experiencia, hiciste 2 películas, estás pensando en una tercera, tenés toda una experiencia en relación al cine, ¿no? Más allá de la realización, ¿no? Como espectador, como crítico, ¿no? O sea, ¿te sentís como autorizado a dar algún consejo? Digamos, alguien que intenta como embarcarse en un documental. No, pero el consejo sería ese, digo. Y desde alguien que lo vive cada vez que... No es por haber hecho nada, digo, es como empezar a poner el contador en cero y decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Por qué? Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué fue el ser y no la nada, digamos? La pregunta de la filosofía aplicada a lo estético. Y bueno, yo como creador, como demiurgo, bueno, voy a crear algo. La pregunta que uno piensa debió hacerse Dios, esperemos, porque no lo sabemos, no sabemos si preguntó algo. Uno puede decir, bueno, si Dios existía su creación, aparece en el cuento. ¿Crees en Dios? No, para nada, pero vamos por esto, pero por esta duda tal vez. Es decir, ¿por qué? No entiendo cuál fue el sentido de la creación.
la pregunta básica de la filosofía, dice Leibniz, ¿no? ¿Por qué fue el ser y no la nada? ¿Por qué Dios creó algo? ¿Por qué algo existe?